Bueno, perdón la demora, no fue voluntaria, fue involuntaria. Me olvidé, simplemente me olvidé. Uno dice, es interesante el punto, cuando me llamó Jorge para dar una charla, inmediatamente le dije que sí, me dio mucha alegría la idea de venir. Digo, qué bueno poder dar una plática de espiritualidad en español. No es para mí común tener la oportunidad de dar una charla en español, así presencial, ¿no? Siempre se entumbuca con esos idiomas extravagantes. Entonces es una alegría poder hablar en la lengua de uno. Y ¿cómo me olvidé esto? Es como... ¿Cómo me olvidé? Imposible explicar. No me pasa nunca esto, olvidarme de un compromiso. Y uno dice, bueno, ¿cómo me olvidé? Bueno, no fue pecado mío porque de mi parte no hubo ninguna negligencia, hasta lo puse en el teléfono. Dios lo quiso positivamente. Dios quiso que así fuese. Uno dice, ¿por qué? Bueno, Él sabe por qué. Pero a veces uno puede ver el por qué. En este caso, una cosa, le pude predicar a una señora, ¿no? Tatuada, que quería en Krishna y ahora está bien abierta a la fe católica. Por ahí va a venir a misa acá, en estos días. Y supongo que ustedes habrán lanzado el rosario o haber hecho algo productivo. Y viene bien esta historia que me pasó recién como ejemplo concreto del tema de la charla. El tema de la charla es el abandono confiado en la divina providencia. Algunos de ustedes por ahí me escucharon ya hablar de esto. No me preocupa, porque es un tema tan importante. Son de esos temas perennes, son de esos temas, grandes temas para toda la vida, ¿no? El tema de la confianza en Dios. Nunca nadie puede decir, yo ya confío un montón en Dios. Tanto confío en Dios que ya no puedo confiar más porque ya alcancé el máximo de la confianza en Dios que uno puede alcanzar. No, siempre uno puede crecer más en confianza en Dios. Y ese es el tema, el abandono confiado en la divina providencia. Y para esta plática sigo a un autor, a un gran santo, San Claudio de la Colombière, aquí de la Colombiere. Él fue el padre espiritual de una santaza, Santa Margarita María Alacoque, la santa que en los tiempos modernos tuvo revelaciones del Sagrado Corazón de Jesús. Todas las imágenes que vemos del Sagrado Corazón de Jesús, bueno, generalmente es por las apariciones que tuvo esta santa. Bueno, ¿y quién fue su padre espiritual? Fue un titán, fue San Claudio de la Colombière. Y por eso él es como también Dios le dio especiales luces a este santo sobre este tema específico, sobre el tema de la confianza en Dios. La devoción al Sagrado Corazón de Jesús, entre otras cosas, apunta a infiltrarnos una gran confianza en Dios. Así que y como todos sabemos, cada santo tiene como sus énfasis o sus luces especiales sobre ciertas verdades, ¿no? En el caso de San Francisco de Asís tuvo luces especiales sobre la santa pobreza. Bueno, y así, en el caso de San Claudio de la Colombière tuvo luces especiales de Dios para profundizar el tema de la confianza en Dios. Bueno, y por eso tiene un opúsculo muy breve que tiene unas 10 páginas que yo les recomiendo leerlo y meditarlo y hasta aprendérselo de memoria, que es algo que sirve para toda la vida. A mí me cambió la vida. A ver, yo vengo a una formación, en el seminario donde nos inculcaban la confianza en Dios y la confianza en la providencia. Sí, correcto. Pero este libro de San Claudio de Colombière es como que lleva la confianza en la providencia hasta el extremo y te cambia la vida. ¿Y dónde está el punto central? El punto central de la enseñanza de San Claudio sobre la confianza en Dios está en entender esto, que es muy fácil de entender y esto te cambia la vida. Es que todo, absolutamente todo lo que me pasa en mi vida
salvo mis pecados, obviamente. Todo lo que me pasa en mi vida es que Dios me lo manda con voluntad positiva. Los teólogos distinguen en Dios dos tipos de voluntades. La voluntad positiva, que es algo que Dios te manda positivamente, porque Él quiere mandártelo. Y de la voluntad permisiva. La voluntad permisiva es algo que Dios no quiere para vos, pero que Él no lo impide. Por ejemplo, yo hago un pecado. Ahí es que Dios no lo quiere. Ahí Dios simplemente lo permite. O sea, no lo impide. Pero en caso de... entonces uno podría decir, bueno, tengo cáncer. ¿Cómo es acá la cosa? Es que Dios lo... ¿Qué diría el común de los católicos? Incluso buena doctrina. ¿Qué dirían? No, tenés cáncer. Dios lo permite. Dios no lo quiere. Es un mal. Entonces, ¿cómo Dios va a querer eso? Y no es así. Si tenés cáncer es que Dios te lo manda. Con voluntad positiva. Y si yo hago un pecado venial, no, ahí Dios no lo quiere. Ahí Dios lo quiere con voluntad permisiva, o sea, lo tolera, no lo impide. Entonces, absolutamente todo lo que te pasa en tu vida, salvo tu pecado, es que Dios lo quiere positivamente. O sea que vuela una mosca ahí, la mosca me molesta. Dios quiere positivamente que esa mosca esté volando ahí molestándome. Dios quiere que me olvide algo que yo recontra quería venir. Venía a esta charla. Dios quiso positivamente que me lo olvide. Listo, bendito sea Dios. ¿No? Para mí es un papelón, tipo, llegar una hora tarde. O sea, Dios lo quiso positivamente, bendito sea Dios. Me fisuré el tobillo porque un tipo se olvidó de tapar un pozo en el África. ¿No? Entonces estuve con muletas, estuve hasta con silla de ruedas. Lo que cualquiera diría un garrón, ¿no? Dios lo quiso positivamente, Dios me mandó esa fisura. Bendito sea Dios. El santo lo dice así: una de las verdades mejor establecidas y de las más consoladoras que se nos han revelado es que nada nos sucede en la tierra, excepto el pecado, que no sea porque Dios lo quiere. Él es quien envía las riquezas y la pobreza. Si estáis enfermos, Dios es la causa de vuestro mal. Si habéis recobrado la salud, Dios es quien os ha devuelto la salud. Y alguien me podría preguntar, bueno, pero ¿cómo Dios va a mandar un cáncer? ¿Cómo Dios te va a mandar una enfermedad? Todo lo que Dios te lo manda para tu bien. Porque Dios nos ama infinitamente. La mejor prueba de que Dios nos ama infinitamente es que se hizo hombre por amor a nosotros, y que murió en la cruz por amor a nosotros, y que derramó toda su sangre por amor a nosotros. O sea que nos tiene amor infinito. La misma mano de Cristo que fue ensangrentada por un clavo, con esa misma mano, ensangrentada por amor a nosotros, nos da esa mosca que molesta, esa buena comida, o ese calor insoportable, o esas vacaciones buenísimas en el lugar que más me gusta, o la fuerza para haber puesto un buen tackle si juego al rugby. Bien, todas las cosas buenas, todas las cruces que tenemos en nuestra vida son don por voluntad positiva de Dios. Entonces, cuando uno entiende esto, está buenísimo, porque entonces ya no tiene sentido quejarte. Como absurdo quejarte. Uno se queja solamente si uno no entendió, si uno ignora esta verdad teológica. Entenderla es bastante fácil, no hace falta ser muy inteligente para entenderla. Entonces, pero quejarte entonces no tiene sentido. Si yo me quejo del calor, es absurdo porque Dios me está mandando el calor. Entonces, ¿por qué me voy a quejar del calor? Y si Dios me lo manda para mi bien. A Dios no se le escapó el calor, porque a Dios no se le escapa nada. Dios es infinitamente inteligente. Dios lo sabe todo. Entonces, si Dios me manda calor, bendito sea Dios que me manda el calor. No tiene sentido quejarme. Entonces, quejarte es una estupidez. Y entonces lo que hay que hacer es, la única actitud racional es aceptar esa cruz que Él me manda, porque sé que es para mi bien y para su mayor gloria.
Entonces uno puede decir, bendito sea Dios. Bendito sea Dios que hace un calor insoportable. Bendito sea Dios. Claro, entonces la vida te cambia. Porque no tenés más nada de lo que quejarte. No, y no me aguanto a mi hermana. Tipo, es insoportable. No me aguanto, alguien está casado, no me aguanta a mi esposa, pero yo me casé por iglesia y no me la aguanto. ¿Viste? O no me digo, soy sacerdote y no me aguanto a mi superior. Bueno, pero Dios quiere que así sea. Bendito sea Dios. Es para mi bien. Y a veces uno no ve la utilidad de esa cosa molesta, ¿no? Tengo cáncer, no veo la utilidad inmediata de tener cáncer. A veces la ves, a veces no la ves. Generalmente uno ve bastante de la utilidad de esa cosa. Ciertamente cuando tenés una cruz, eso es para ofrecerlo para la salvación de las almas. Es algo como general que siempre se aplica. Perfecto. Pero a menudo, muy a menudo, casi siempre, uno además ve una utilidad muy concreta e inmediata, más allá de la salvación de las almas, ¿no? Como muy puntual. Pongo el caso concreto de algo que me pasó a mí ahora. Me fisuré el tobillo. Estaba en el Amazonas y no podía. Estaba sentado en la base en un rancho y no podía yo ir a predicar. Fue providencial, porque entonces tenían que ir los seminaristas, tenían que ir los voluntarios. Entonces ellos se entrenaban, iban a predicar solos. Entonces podían entrenarse, podían aprender a misionar. Si yo hubiera ido, era como que ellos no tenían oportunidad de entrenarse. Entonces Dios me lo mandó para eso. Bendito sea Dios. Es un ejemplo concreto, ¿no? Bien. Ahora, una cosa muy interesante. Cuando Dios nos llama a la perfecta santidad. Muy bien, a la perfecta santidad. ¿Y en qué consiste la santidad? Porque es fácil decir, estamos todos llamados a la santidad, y queda como muy en el aire, ¿y qué es la santidad? Hay distintas definiciones complementarias de la santidad. Por ejemplo, decir que la definición clásica y perfecta es que la santidad es la perfección de la caridad. Perfecto, muy bien. Hay otra definición de santidad que es complementaria, que es que lo dice el padre Lorenzo Scupoli en su libro Combate Espiritual, libro clásico, y dice que la santidad consiste en la perfecta conformidad de la propia voluntad con la voluntad de Dios. Cuando mi voluntad está perfectamente conformada con la de Dios, soy santo. Bien. Ahora, Dios cada día, dice San Claudio, está buenísimo como lo dice, cada día Dios nos manda un montón de cosas molestas. Dice unas 100 cosas molestas, 100 cosillas molestas. Por ejemplo, divertidos. Por ejemplo, te leo porque son divertidos. Se nos escapa una palabra que no querríamos haber dicho, sin querer, ¿no? Nos dicen lo que no queríamos escuchar. Un criado que sirve mal o con demasiada lentitud. Acá no hay criado, sino la mucama, digamos. Un niño nos molesta. Un importuno nos detiene. Un atolondrado tropieza con nosotros. Un caballo nos cubre de barro. Hace un tiempo un clima que no aguantamos. No tengo el trabajo que quiero tener. Se me rompe un mueble. Se me rompe un mueble. Se mancha un traje. O estoy por salir a una reunión de amigos y justo antes de salir me mancho la camisa con chocolate. Bueno, esas son esas 100 cositas molestas que Dios manda cada día. Son providenciales, son tesoros. ¿Por qué son tesoros? Porque son las oportunidades que Dios nos manda para que paremos la moto y hagamos el acto de conformación de la propia voluntad con la de Dios. ¿Y cómo hacerlo? San Claudio da un ejemplo, enseña un método muy sencillo de conformar la propia voluntad con la de Dios en ese momento. Es besar espiritualmente, obviamente espiritualmente, besar la mano de Cristo, la mano ensangrentada de Cristo que me da esa cosa. Gracias. El mueble roto. Gracias, Señor, por el mueble roto. Gracias. Bendito sea Dios. No lo hace
interiormente, no es que lo decís, te van a ver hablando solo, ¿viste? Entonces, claro, inicialmente de pronto te acordás una vez al día hacer esto. De pronto después 2, después 3 veces, después 4. Después se te hace un hábito. Y entonces ya no te quejas más. Llega un punto, de pronto después de unas semanas, que ya rara vez te quejas, es casi imposible que te quejes. Es alevoso. Entonces, y a menudo ya no solo te quejas, sino que esas cosas que antes eran un garrón para quejarte y hasta insultar, son motivo de alegría. Entonces, conozco un caso de uno que sabía esto y lo tenía súper en mente. Y un día estaban comiendo y creía que estaba la silla puesta y no estaba. Y se sentó y se cayó al suelo. Tipo, delante de todos. Y se cayó encima y se cayó con los brazos arriba de la mesa, así que toda la comida salió disparada, ¿no? Y el tipo dijo, bendito sea Dios. Y como los que estaban con él sabían de esto, también se alegraron, ¿no? Entonces fue motivo de alegría lo que tendría que ser motivo normalmente de insulto. ¿Me explico o no? Entonces, esto de San Claudio, que yo lo explico torpemente, lo pueden encontrar en San Claudio súper bien explicado. En este opúsculo espectacular, magnífico, que es un hito de la teología espiritual. Abandono confiado en la divina providencia, de San Claudio de la Colombière. Y un libro que sirve para aprender a ver sobrenaturalmente las pequeñas molestias de cada día, pero también sirve para conformar tu voluntad con la voluntad de Dios en las pruebas más difíciles de la vida, en las adversidades más tremendas que nos puedan pasar en este valle de lágrimas, en estos pocos años de vida que tengamos en este destierro. Entonces, claro, habíamos dicho que, como decía Párez Cúpori, la santidad se puede definir como la perfecta conformidad de la propia voluntad con la voluntad de Dios, y esas 100 cositas molestas que nos pasan cada día son oportunidades que tenemos de hacer actos de conformación de nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Eso, si uno lo hace, se va haciendo un hábito. Entonces, por esta vía, uno puede rápidamente alcanzar una virtud, nivel de virtud altísimo, nivel de caridad muy alto, y por ende por esta vida uno puede alcanzar, digamos, fácilmente la santidad. Claro, y además por añadidura vuestra vida va a mejorar incluso desde el punto de vista terreno muchísimo, porque claro, tipo, vivir con gente quejosa es insoportable. Entonces, claro, este nunca se queja. Entonces, a todo el mundo le va a dar gusto vivir con vos, porque no te quejas. Entonces, eso naturalmente, facilita la amistad, tanto la amistad conyugal, o sea, la amistad de los esposos, la puedo llamar amistad conyugal, facilita la amistad entre amigos, facilita muchísimo un noviazgo, facilita muchísimo la vida en el trabajo, la vida en una empresa, facilita máximamente un viaje, un campamento, unas vacaciones que uno hace. ¿Por qué? Porque uno no se queja. Y uno no es que uno renuncie a quejarse porque uno es un débil o porque uno es un... No, uno es tan fuerte que ya no se queja. Pero fuerte porque por la fe entendés el sentido de esa cruz y por la gracia tenés la fuerza de actuar en consecuencia con lo que la fe te indica. Eso sí me explico. Y después se produce una cosa interesantísima, es un fenómeno impresionante. ¿Qué pasa? Realmente pasa esto. Que es el fenómeno de la divina condescendencia. ¿Qué pasa? Que cuando el alma se esfuerza tanto en conformarse tanto con la voluntad de Dios, entonces esto le agrada muchísimo al Sagrado Corazón de Jesús, muchísimo. Y le indigna al demonio, porque uno no se queja. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pasa lo mismo que pasa cuando un niño se porta muy bien, entonces
el papá y la mamá lo van a mimar. Porque es tan bueno el chico que le dan los gustos. No para malcriarlo, sino porque es tan bueno que... Y esto es lo que pasa. Yo soy de San Claudio de la Colombier, no me lo inventé yo. O sea, cuando uno se conforma de esta manera radical, pues es radical esto, con la voluntad de Dios, entonces Dios se empeña en darte el gusto. Se produce como que Dios desciende y dice, bueno, ahora que vos tanto te empeñaste en aceptar mi voluntad, ahora yo me empeño en hacer tu voluntad. Es muy sacado esto, no. Vamos a ver la cita del santo porque es muy interesante. Acá está. Dice, además, no hay nada más cierto que los que os voy a decir. Fíjese la introducción que le pone el santo. Además, no hay nada más cierto que lo que os voy a decir. ¿Y qué dice? Dice así. Cuanto más nos sometamos a la voluntad de Dios, más condescendencia tiene Dios con nuestra voluntad. Parece que desde que uno se compromete únicamente a obedecerle, Él solo cuida de satisfacernos. Y no solo escucha nuestras oraciones, sino que las previene. Y Dios busca hasta el fondo de nuestro corazón estos mismos deseos nuestros que intentamos ahogar para agradarle y lo supera a todos. O sea, claro, el alma intenta ahogar sus deseos, porque el alma virtuosa, quiere acatar la voluntad de Dios. Entonces el alma ahoga sus deseos. Y entonces Dios, ¿qué hace? Cuando Dios ve tanta condescendencia del alma para con Dios, tanta aceptación de la voluntad de Dios, entonces Dios busca hasta el fondo de nuestro propio corazón, busca esos deseos nuestros que nosotros ahogamos voluntariamente, los busca, y Dios los cumple y los supera a todos. Y esto pasa. Por eso entonces acá uno ve cómo la práctica de la religión verdadera, que es la religión católica, no solamente nos lleva al cielo, sino también nos hace felices y súper felices en esta tierra. Otro aspecto, otra consecuencia que tiene esta conformidad con la voluntad de Dios, nos hace santos, en primer lugar, ni más ni menos, genera esta divina condescendencia, que es impresionante, y además hay otro aspecto más que es muy interesante, que es que, bueno, ya dijimos, ¿no? Facilita muchísimo la vida social porque pasamos a ser la persona más querida de la tierra porque no nos quejamos, entonces todos nos quieren. Y lo cuarto, una cosa muy interesante es que uno se vuelve libre. Claro. Porque aunque te pase lo que te pase, pues ya sos imperturbable. Ya nada te inmuta, digamos. Nada turba tu felicidad. Puede explotar el mundo. A vos no perdés la paz interior porque explota el mundo. Tranquilo. Porque si explota el mundo, bueno, es que Dios quiere que explote el mundo. Así que Dios quiere que yo experimente la explosión del mundo. Así que, o sea, no es que Dios quiere que explote el mundo, pero Dios quiere que yo experimente la explosión del mundo. Así que yo me conformo con la voluntad de Dios. No significa esto un quietismo budista que entonces me quedo así de brazos cruzados y no hago nada. No, justamente. De pronto explota el mundo, claro, y Dios explota el mundo, y Dios quiere que yo experimente esa explosión del mundo, y además me muestra que Él quiere que yo haga algo para salvar a las personas para que no se mueran en esa explosión. Bueno, entonces viene la acción heroica del héroe. Entonces, fíjense ese aspecto de libertad, ¿no? Esto lo explica acá el santo mucho mejor que yo. Dice así, el gozo del que tiene su voluntad sumisa a la voluntad de Dios es un gozo constante, inalterable y eterno. Ningún temor turba su felicidad, porque ningún accidente puede destruir su felicidad. Y San Claudio se lo representa a este hombre, que es el santo,
a este hombre que está conformado con la divina voluntad, se lo representa como un hombre sentado sobre una roca en medio del océano. Imagínense, en medio del océano, un hombre sentado en una roca. Ve venir hacia las olas más furiosas. Él está sentado en una roca en medio del desierto, en medio del océano. Ve unas olas gigantescas, tipo las olas de la playa de Nazaré en Portugal. Ve esas olas gigantes, las olas más furiosas, y no se espanta. Le agrada, es más, le agrada ver esas olas gigantes. Y le agrada ver cómo esas olas se rompen a sus pies. Aunque el mar esté calmo o agitado, aunque el viento impulse las olas de un lado o del otro, él sigue inalterable, porque el lugar donde se encuentra es firme e inquebrantable. De ahí nace esa paz, esa calma, ese rostro siempre sereno, ese humor siempre igual que vemos en los santos. Entonces, bueno, de verdad este es el mejor negocio y es el negocio de la conformidad con la voluntad de Dios. Y en este sábado santo, en esta vigilia pascual, este es un gran fruto que podemos pedir en la oración. Yo los invito a pedir en la oración esta gracia, la gracia de la perfecta conformidad con la voluntad de Dios. Esto nos va a dar, si alcanzamos esta perfecta conformidad con la voluntad de Dios, esto ni más ni menos que nos genera la santidad, la libertad, el desprendimiento, digamos un éxito amical, y además recibimos el caudal de dones, de regalos y de bendiciones que Dios nos da abundantísimamente en virtud de la divina condescendencia que ya mencionamos. Vamos, me dijeron que sea media hora, así que bueno, van 28 minutos. Vamos a dejar acá. Bueno. Si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon, un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios les bendiga y que no te la cuenten.